Si alguien me hubiera dicho al comenzar esta temporada que el episodio final sería sobre mi relación con Dios, probablemente yo no lo hubiera creído. De hecho, si hay un tema que siempre me ha dado miedo hablar es este. Y no por falta de fe, solo porque nos han hecho cargar con muchas cosas alrededor del nombre de Dios, muchos juicios, muchas heridas y muchas ideas que nos enseñaron que en vez de sentirnos más cerca de Él, nos íbamos alejando. Pero hoy estoy aquí, porque callarlo sería deshonrar lo que Él está haciendo en mí y en mi vida, y porque quizás este episodio no lo grabe yo sola, sino que también desde mi corazón y desde mi voz puedan salir las palabras de amor que Dios tiene hacia ti. Este episodio es para ti si estás deseando volver, si estás buscando algo más grande, si tu alma te está pidiendo una relación viva, íntima, pero sobre todo real con Dios, pero no sabes por dónde empezar, así que quédate porque este episodio lo preparé desde lo más profundo de mi corazón para ti. Primero que todo, y antes de empezar, quiero pedir una disculpa por si escuchan un ligero ruido de la lavaplatos. No sé por qué, como que en automático la puse a lavar y de hecho ni siquiera tenía intenciones de grabar este episodio el día de hoy, pero me surgió el impulso y fue como ahora o nunca, Lu. Así que bienvenido a el último episodio de la temporada 5 de Amorosamente Podcast. Quiero que partamos este episodio hablando sobre mi relación con Dios. Yo nací y crecí dentro de la iglesia católica, que sí, todos los domingos de misa, que sí, catecismo, que sí, primera comunión, que sí, cantar en el coro, que sí, leer la palabra. Incluso yo limpiaba la iglesia con mi hermano. O sea, nosotros vivíamos, mi patio daba al patio de la iglesia. Literalmente crecí entre la iglesia y mi casa. La iglesia era mi segundo hogar. Y todo eso era parte de mi rutina. O sea, los sábados de catecismo, los domingos de cantar en el coro, de ir a misa, o sea, todo era muy estructurado. Los jueves de ir a limpiar la iglesia por la tarde, todo era muy estructurado para que Dios y la iglesia fueran parte de mi rutina. Y yo por mucho tiempo pensé que eso era Dios, que eso era tener a Dios. Mi papá y mi tía eran personas muy devotas, mi abuela era una persona muy devota y en mi infancia todo eso me dio cierta estructura, me dio cierta seguridad, pero también me fue desarrollando miedo. Desde muy chiquita yo empecé a notar cosas que me dolían dentro de la iglesia. Yo veía cómo las personas con más dinero se trataban diferente, incluso dentro de la iglesia las personas que gestionaban la iglesia tenían como ciertas preferencias y ciertos tratos que a mí me hacían sentir mal, porque yo siempre lo he dicho, mi familia paterna eran personas de muy escasos recursos, de muy bajos recursos. Entonces, como que veía y escuchaba ciertas cosas que quizás por ser niña no me tomaban en cuenta al respecto, pero lo decían y a mí literalmente eso me dolía. Eso me hizo sentir que quizás Dios también tenía como estas preferencias, que quizás también Dios me miraba con esta diferencia, que tenía como este selectismo, por así decirlo, hacia ciertas personas y hacia otras no. Y es duro para mí decir esto, pero durante años yo llevé la idea inconsciente de que yo no era tan valiosa para Dios y eso marcó muchas de las decisiones de mi vida. Así que ya en un momento cuando fui creciendo, cuando me fui convirtiendo en adolescente, dejé de frecuentar más la iglesia. Y era como que tenía más brío, como más, estaba desarrollando mi carácter y tenía como más la posibilidad de decirle a mi papá como hoy no voy a misa, no quiero ir a misa, ni nada de eso. Ya había hecho la primera comunión, ya había como, entre comillas, hecho todo lo que se tenía que hacer,
pero ya no me sentía parte definitivamente de la iglesia, no me sentía un miembro activo de la iglesia y a veces iba, me aburría, me dormía, a veces iba por compromiso, por ejemplo cuando mi tía iba a la casa y le decía a mi papá un sábado en la noche, estos niños no están yendo a la iglesia, tienen que ir a la iglesia, y mi papá el otro día como porque se dejaba llevar muchísimo de mi tía, que era su hermana más pequeña, y como ustedes tienen que ir a la iglesia, no se pueden quedar aquí en la casa, vamos a misa. Mi papá a veces iba a la misa de los domingos súper temprano, que era la que él solía ir, la misa de las 7, para entonces nosotros ir a la de las 9. Y llegó un punto que para hacernos ir, él también iba a la de las 9 de la mañana para que nosotros pudiéramos ir. Y bueno, para este punto nos quedamos en que me estoy alejando de la iglesia, de que estoy sintiendo que no soy valiosa, que no soy suficiente para Dios. Y sin darme cuenta, simplemente sí, me fui alejando. Empecé también a ver guerras, injusticias, muerte, abandono, y fue como cuestionarme, ok, ¿dónde está Dios en todo esto cuando pasan estas cosas? Y esto también empieza a poner distancia, primero en la iglesia, luego en la oración y luego de ti misma. Y también busqué otras iglesias, que si los testigos de Jehová, que si la iglesia cristiana, y como que veía lo mismo. Por ejemplo, muchos saben que yo amo cantar. Es como un hobby para mí, pero amo cantar, lo hago bien, no lo hago mal, pero incluso en la iglesia tenían como sus reglas, como que te saludaban, pero tampoco te hacían sentir parte, no te dejaban participar, como con canciones y así, y eso en vez de hacerte sentir cercana, te hacía alejarte aún más. Entonces desde ahí yo empecé a vivir desde esta autoeficiencia, por así decirla, o autosuficiencia y como soberanía desde el hacer, desde el luchar y desde el control, porque yo no confiaba, y aunque quizás no lo decía en voz alta, me sentía abandonada, me sentía sola, me sentía maltratada, alejada y repudiada por Dios. Y para este punto quiero incluso abrir un espacio más grande, porque sé que no soy la única, somos muchas las que le hemos tenido miedo a Dios. Y eso no pasa porque Dios sea aterrador, sino porque es lo que nos han enseñado y lo que nos han hecho creer sobre Él. Nos han enseñado que Dios es juez, que castiga, que vigila, que exige, que si haces algo mal, te alejas de Él, y si haces lo correcto, te ganas su amor. Pero yo me empecé a cuestionar ya luego, y si Dios no funciona así, y si el amor de Dios no se gana, sino que simplemente es, y si no tenemos que hacer nada para que nos ame más, y si el problema incluso no es Dios, sino el concepto deformado que hemos cargado y que hemos creado sobre Él. Y esto también me hizo investigar más a profundidad sobre qué está pasando en la vida, en los cerebros, en la mente de las personas acerca de Dios. Y me llevó a un estudio del Pew Research Center, que mostró que millones de personas ya hoy no se identifican como religiosas en base a una iglesia o a otra, sino que se identifican como espirituales pero no religiosos. Y no sé si sabes qué significa esto, pero para mí lo que esto significa es que al final del día hay un anhelo de conexión real con lo divino, con Dios, pero un rechazo a las estructuras que han lastimado más de lo que nos han ayudado a sanar, que en teoría se supone que están aquí hechas y estructuradas para acercarnos más a Él, pero lo único que hacen es alejarnos más. Y yo también fui una de esas personas hasta que el año pasado en sí, como que en medio de mi propio caos, me compré el libro de Conversaciones con Dios, y cada palabra literal fue como agua para mi desierto. Fue como regar
el desierto, la sequía, lo vacío, lo roto, lo destruido que estaba mi corazón. Y ahí yo encontré a un Dios que me hablaba con amor, que me decía, yo no te pido que cambies, solo te pido que me dejes entrar, que me recordaba que no estaba sola, que nunca lo estuve. Y después, este año, me compré mi Biblia y mi devocional y empecé a ver la vida de otra forma, desde los ojos de Dios, y eso me cambió para siempre. Y justo por eso también estoy grabando este episodio, porque quiero recordarte que Dios ha puesto en ti muchas cosas que quizás no has reconocido, que ha puesto en ti libre albedrío para que tú puedas elegir amarle, no desde la obligación, sino desde la libertad, que ha puesto en ti el anhelo de volver para cuando te sientas perdida, perdido, que sepas que el camino de regreso está siempre abierto. Dios ha puesto en ti la capacidad de crear, de imaginar, de soñar, porque fuiste hecho, hecha a su imagen, y ha puesto la eternidad en tu corazón. Él puso la eternidad en el corazón del hombre. Así está escrito en Eclesiastés 3:11. Y eso significa que nada de este mundo te va a llenar como lo hace Él. Y por más que huyas, Él te va a seguir amando y te va a seguir esperando como un padre que espera a un hijo con los brazos abiertos después de no haberle visto en muchísimo tiempo. Y tampoco te va a juzgar porque te fuiste o por los motivos que tuviste al irte, sino que simplemente te va a recibir sin juicio, incluso más amoroso que como podrían hacerlo nuestros padres terrenales, los que conocemos como mamá y papá aquí en la tierra. Volver a Dios es una decisión, es una rendición, y al final del día tú no necesitas rezos perfectos ni oraciones perfectas, palabras perfectas, sino solo serenidad y sinceridad y apertura a que quieres volver a Él, quieres volver a tener una vida llena de Dios, quieres volver a hablarle, quieres volver a entregarte, quieres volver a verte a través de sus ojos, de su amor, y que sea tu camino y tu vida y tus decisiones, tus acciones, tus elecciones como Él ya ha diseñado para ti. Así que si tú también estás en este camino y te gustaría empezar a volver a relacionarte con Dios, yo he traído 5 cosas que fueron las que a mí me ayudaron en su momento y espero que también te puedan servir a ti. Y lo primero es que le hables como te salga, como un amigo, como una amiga, como una hermana, como una prima, como un tío, una tía, como un colega más, como te salga. Dios no se ofende por tus palabras, a Dios le importa tu intención, le importa que estés ahí, le importa comunicarse contigo. Dios es feliz recibiendo tus palabras sin importar cómo las ordenes, si le ofenden o no. De hecho, Dios no piensa en que tus palabras le ofenden, porque cuando tú dices algo que para ti se puede sentir ofensivo, para Dios es apertura a la claridad, a que encuentres refugio a través de lo que Él enseña. Y lo segundo es contarle tu verdad. Dile lo que te duele, dile lo que no sabes. Ora, dile que tienes miedo y quédate ahí, quédate ahí. Yo literalmente todos los días llego a Dios y puedo sentir la tranquilidad y la seguridad de que puedo hablar con total libertad y decirle cómo me siento, lo que me frustra, lo que me da miedo, si me siento amada, si no me siento amada, si me siento perdida, si me siento encontrada. Dios está disponible y listo para recibir
cualquier cosa que salga de esta boca. Y de hecho me río porque lo más curioso es que en este último periodo ni siquiera he estado orando como se supone que debería orar, como la parte tradicional de hola Dios, estoy aquí, Padre amado. No, literal me acuesto en la cama y empiezo, qué día de mierda, Dios. O sea, te la rifaste hoy. Me podías haber puesto más trabas. Esto no se está moviendo. ¿Qué necesito yo ver aquí? Pero sobre todo tengo la suficiente madurez y capacidad de rendirme y de decirle, está bien, no pasa nada, estoy hiper mega enojada contigo, pero tu plan es más perfecto que el mío, entonces muéstrame cuál es el camino que debo seguir. Mueve los ángeles, mueve la gente. Llévame a lo que yo necesito y requiero para crecer, para cambiar, para ganar, para transformar. Y es chistoso porque a veces siento incluso su presencia o cómo me responde con este mismo sentido del humor, por así decirlo. Y la tercera cosa, creo que esto fue lo que a mí más me ayudó cuando empecé a reconstruir mi relación con Dios, porque le pedía todos los días que me enseñara a verme con sus ojos. Cuando tú empieces a verte como Él te ve, se te van a caer muchas mentiras. Literalmente se te van a caer muchas mentiras, muchas máscaras, mucho ego, porque Dios te ve con unos ojos de amor que muchas veces ni tú misma te vas a poder ver así. Entonces todos los días en la mañana, lo primero que yo hacía cuando ponía mis piecitos en la alfombra que tengo ahí en el cuarto era, Dios, permíteme hoy verme como tú me ves, permíteme hoy verme a través de tus ojos, elegirme como tú me eliges. Y eso literalmente hace mucho la diferencia porque todos los días te ves más radiante, te ves más amorosa. De hecho, el cambio, el glowy, como, y eso es solo lo que se percibe externamente, pero lo que hay internamente es un gozo y una dicha que definitivamente me ha cambiado al 100% la vida. Y lo número 4 es hacerle espacio en tu vida. Haz espacio en tu vida para Él, en tu cuarto, en tu ducha, en tus pensamientos. Dios no necesita catedrales, no te necesita en un retiro, no te necesita en una congregación, solo necesita tu corazón abierto y tu disposición para recibirlo todos los días. Y esto me lleva a lo número 5, que también tiene que ver con esto de hacerle espacio a Él. Y es que dejes de esconderte. Dios no espera que te perfecciones para amarte. Él ya te ama justo ahora, con lo que hay, con lo que eres, sin importar si en tu mente tú eres la más pecadora, el más pecador. Dios está como hijo, hija, no pasa nada. Literalmente a mí no me importa que no seas perfecta, que no seas perfecto, yo ya te amo, te creé porque te amo. Así que, abejita, esto es lo que quería contarte en el episodio de hoy, lo que te quería transmitir, que de verdad se ha sentido como una curita al corazón. No, no te puedo contar el nivel de nervios que tenía al iniciar a grabar este episodio, pero yo sé que tú vas a identificar en el punto en el que mi voz se empezó a soltar, en el que me empecé a sentir segura, en el que empecé a tener esta sonrisa literal de oreja a oreja, porque sé que a través de mi voz en este episodio es el poder de Dios que está hablando. Dios quiere recordarte que Él siempre ha estado aquí. Cuando tú lloraste en silencio, cuando tú creíste que no podías más, cuando tú pensaste que no valías nada, Él ahí estaba, listo, sosteniéndote, que no tienes que ganarte su amor, sino solo abrirte a recibirlo. De verdad, gracias, gracias, gracias por quedarte hasta aquí, por haberme dejado hablar de Dios, no desde un pupilo, sino desde el corazón. Y quiero que si este episodio resonó contigo y lo sientes en tu corazón, compárteselo a alguien más. Y si hoy decides volver a Dios, escríbeme, mándame un DM. En Instagram estoy como @crececonlu.
Cuéntame si quieres que te acompañe en tu proceso de regreso a Dios. Yo estoy aquí, levanto mi mano, quiero acompañarte. Así que nada, hermosa, hermoso, abejita. Gracias, de verdad, gracias por quedarte hasta aquí y yo sé, desde este momento conecto con la energía de las personas que van a recibir este episodio, sé que va a ser bien recibido y que va a ayudar y a impactar la vida de muchísimas personas. Así que ya sabes, compártelo con quien sientas en tu corazón que necesita escuchar esto. Escríbeme o sígueme a través de Instagram y ve comentando al final de este episodio si te gustó este episodio, si te gustaría que traiga más episodios similares a este, hablando sobre diferentes cosas, quizás temas por ahí más profundos que quizás no hablo normalmente. ¿O qué te gustaría ver para nuestra temporada número 6? Ya estamos a punto de cumplir 2 años con este espacio y definitivamente ha sido demasiado mágico, demasiado poderoso, demasiado amoroso. Así que nos vemos muy pronto en la próxima temporada, pero mientras tanto, abre tu alma, habla con Dios y déjalo entrar. Te mando un abrazo apretado, apretado y un besote enorme.